Millonario se hace pasar por pobre para probar a su novia, pero lo que descubre destruye todo. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Javier era un hombre que resonaba en la cima del mundo tecnológico. Un emprendedor brillante, multimillonario a los 30. Sin embargo, detrás de su éxito y su vida llena de lujo, había un deseo profundo de autenticidad. Su novia Ana, una joven carismática con una risa contagiosa, siempre le había parecido diferente. ¿Pero realmente lo era? Un día, en una ciudad vibrante de Latinoamérica, Javier decidió hacer algo arriesgado: esconder su fortuna. Se mudó a un pequeño departamento en un barrio modesto. Lejos de las mansiones y automóviles deportivos, se enfrentó a la cruda realidad de la vida cotidiana. Las largas colas para conseguir una bolsa de arroz en el mercado, los ruidos de vecinos discutiendo, el constante ir y venir de la vida sencilla. Todo era un contraste chocante con su anterior existencia. Pero estaba. No importa el dinero, lo que importa eres tú, le decía mientras le preparaba una comida sencilla. Sin embargo, esa alegría inicial pronto comenzaría a desvanecerse. Las semanas pasaron, y a medida que Javier luchaba con problemas de dinero que no había conocido antes, la actitud de Ana cambió. Al principio se mostraba comprensiva, pero luego los tonos de su voz se tornaron implacables. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo mejor? Esto no es vida, le decía con frustración. Las risas se convirtieron en silencios incómodos y los abrazos en miradas esquivas. Javier sentía un nudo en el estómago, una presión en el pecho, al ver cómo la distancia entre ellos crecía y crecía. Pero hubo algo más. A veces, al salir a la calle, lo que escuchaba de otros a su alrededor le daba escalofríos. Conversaciones en cafés, murmullos en la tienda. Había rumores sobre Ana, cosas que él no quería creer, que coqueteaba con otros, que le gustaba salir con chicos adinerados. Javier se sentía ras, conversando en un parque, riendo con un grupo de chicos que claramente no eran de su círculo. Su mirada se encontró con la de Javier, y la sonrisa que ella le dedicó fue pura como un destello. Pero en su interior crecía un volcán de incertidumbre. ¿Era ella realmente quien él pensaba? Con cada gesto y cada palabra, la imagen de Ana se distorsionaba. Esa joven luchadora que una vez amó, comenzaba a transformarse en un misterio oscuro y perturbador. Todo lo que había creído era cuestionado, y Javier se vio atrapado en un torbellino de emociones. ¿Qué tan genuino era el amor cuando las apariencias se desvanecen ante la realidad? En la oscuridad de su nuevo mundo, Javier enfrentaba una encrucijada. ¿Seguiría adelante con su experimento, arriesgando la relación? ¿Qué camino tomaría ahora que su propia creación se había convertido en un laberinto de mentiras y verdades ocultas? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos sus. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier enfrentaba un mar de dudas. Al ver a Ana reír con esos chicos en el parque, su corazón se retorcía. Todo lo que conocía se tambaleaba y la imagen de ella se convertía en una sombra que lo perseguía. ¿Era posible que todo hubiera sido una fachada? Sus pensamientos giraban como un torbellino, llenos de angustia y confusión. Una tarde, mientras caminaba solo por las calles estrechas del barrio, su mente se ocupaba en descifrar a Ana. Sin embargo, todo en su vida empezó a ser un desastre. Una llamada inesperada interrumpió su tormenta interna. Era su asistente Marta, voz temblorosa. Javier, necesitas regresar. Hay un problema serio, dijo, y su tono transmitió el peso de la urgencia, como si un rayo hubiera cortado el aire. ¿Qué sucede?, Javier preguntó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tu empresa ha sido hackeada. Todos los datos están comprometidos. Javier sintió frío correr por su espalda. Su respiración se hizo pesada.
Todo su mundo, que parecía tambalear por las dudas de Ana, ahora colapsaba con la amenaza de perder su imperio. Casi sin pensarlo, corrió a su departamento, sintiendo que el tiempo se aceleraba. Su mente estaba en tensión. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Cuando llegó, se sentó frente a su computadora, donde su equipo lo esperaba para una videollamada de emergencia. Con cada rostro que aparecía en pantalla, el nerviosismo crecía. Justo en esa escena tensa, cuando la angustia era palpable, Javier sintió el vibrar de su móvil. Era un mensaje de Ana. ¿Dónde estás? Te necesito. De pronto, la icónica sonrisa de Ana se convirtió en un llamado de alerta. Sin pensarlo, contestó: Estoy en casa. Hay un problema urgente. Luego hablamos. La reunión se extendió por más de 1 hora. Con cada minuto, la presión crecía. Javier podía sentir cómo los ojos de su equipo se volvían cada vez más críticos. La amenaza potencial que pendía sobre él era como una guillotina. Finalmente, terminaron la reunión, pero sus pensamientos se desenfrenaban. ¿Qué pasará con Ana? ¿Podré recuperar mi empresa? Mientras su mente luchaba, decidió salir a buscar aire. En el camino al parque donde había visto a Ana, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Corrió. Las luces de un callejón iluminaban la escena aterradora. Un grupo de personas se había reunido, y en el centro, una figura yacía en el suelo. Era Ana, desmayada. El mundo de Javier se detuvo. Se acercó rápidamente. El ruido de las voces se apagaba. Su corazón retumbaba en su pecho. «Ana, Ana», gritó, arrodillándose junto a ella. La gente murmuraba. Algunos llamaban a una ambulancia. Otros simplemente miraban con curiosidad. Pero entonces, algo más sucedió. Entre la multitud, una mujer apareció. Llevaba una chaqueta oscura y la mirada seria. La mujer avanzó hacia él y con un tono grave dijo: «Tú no entiendes, debes saber la verdad». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué verdad?», preguntó, aterrorizado, mientras la ambulancia se acercaba. Luces giratorias cortando la penumbra de la noche. La mujer se inclinó hacia él, bajando la voz. «Ana no es quien dice ser. Ella tiene un secreto que puede destruirte». Las palabras cayeron como un peso sobre Javier. Su mente, ya abrumada, no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué significaba todo esto? Ana, la risa contagiosa, la luz de su vida, estaba envuelta en un misterio oscuro. La verdad se deslavaba en un mar de preguntas. Mientras la ambulancia llegaba, se preguntaba si una solución a su vida financiera sería lo peor que le pudiera pasar. ¿Qué otra cosa podría ocultar? El caos lo envolvía, y la confusión se apoderaba de su corazón. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse, y aún faltaban muchas piezas por encajar en este rompecabezas sombrío. ¿Encontraría la verdad antes de perderlo todo? El caos lo envolvía, y la confusión se apoderaba de su corazón. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse, y aún faltaban muchas piezas por encajar en este rompecabezas sombrío. Mientras la ambulancia se acercaba, los murmullos de la multitud resonaban en su mente, pero Javier se centró en la figura de Ana, y su rostro pálido se grababa como un eco doloroso. Los paramédicos se abalanzaron sobre ella, y Javier se vio incapaz de mover un dedo. La mujer de la chaqueta oscura no se había ido. A su lado, observaba la escena con ojos fríos y determinación. «Escucha», urgió, «no tienes tiempo. La verdad sobre Ana es más peligrosa de lo que imaginas». Javier giró la cabeza, sorprendido. «¿Qué sabes de ella?», exigió, su voz temblando entre la ira y el miedo. «Ana está involucrada en algo grande. No puedes confiar en ella», murmuró la mujer, sus ojos reflejando el brillo de las luces de la ambulancia. Era una advertencia, pero sonaba a acusación. Javier sintió que le subía el calor a la cara. «¿Cómo puedes saberlo?», ella se inclinó, el sudor brillando en su frente. «Soy parte de esto. Hay más en su vida de lo que te ha dejado ver. Ana está en juego, pero también tú». Javier no sabía si creerle. Quería ignorarla, enfocar su atención en Ana, pero una sensación de urgencia lo invadió. «Dime más»,
exigió, pero la femme fatale simplemente sonrió. Tú eres más inteligente de lo que piensas, Javier. Usa tu cabeza antes de actuar. Las luces parpadeantes de la ambulancia comenzaron a iluminar la oscuridad, y Ana fue colocada en la camilla. Javier se movió, queriendo seguirla, pero la mujer lo detuvo con un brazo firme. Lo que descubrirás cambiará todo. Incluso tu pasado. La confusión le arrolló. Antes de que pudiera articular una protesta, ella continuó. Ana no es quien dice ser. Si sigues su camino, todo lo que has conocido estará en peligro. Su corazón se detuvo. Todo lo que había creído sobre su relación comenzó a tambalearse nuevamente. Un grito de la multitud despertó su atención. Ana, todavía en la camilla, de repente abrió los ojos y en un estado de pánico miró directamente a la mujer de la chaqueta. No. No puedes contarle nada, gritó, su voz resonando con escalofríos de desesperación. Javier se quedó helado. El aire se volvió denso y pesado. La mujer pareció sonreír levemente a Ana. Un gesto perturbador, como si todo estuviera bajo control. Estás arriesgando más de lo que piensas, dijo con un tono que desnudaba secretos. Deja que él descubra la verdad por sí mismo. La ambulancia se llenó de sirenas y voces, y Javier sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué está pasando? Ana, ¿qué sabes?, gritó involuntariamente, empujado por una mezcla de angustia y confusión. Pero Ana mantenía la mirada fija en la mujer, y por un momento el terror volvió a inundar su rostro. Javier, ella gritó mientras la camilla se alejaba. Déjalo estar, no entiendes. La mujer oscura retrocedió un paso, una sombra en la noche, y su mirada cargó con el peso de un secreto tan abrumador que Javier sintió que el aire le faltaba. La vida que crees que conoces no es más que una ilusión. Encuentra la verdad y podrás proteger a Ana y a ti mismo. Todo en su interior dio un vuelco. ¿Quién era realmente Ana? ¿Qué significaba esto para su vida? Mientras los paramédicos se llevaban a Ana, una pregunta resurgió en su mente. Si Ana estaba en un juego peligroso, ¿dónde encajaba él en todo esto? Su corazón estalló ante la posibilidad de que la mujer podría estar en algún nivel correcta. No, murmuró Javier, mientras una oleada de incertidumbre lo abrumaba. La imagen de Ana se desvanecía, convertida en una pieza más de un complicado rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. Pero una cosa había quedado clara. Lo que creía saber ahora era solo un espejismo. Y en medio de todo eso, la mujer volvió a mirar a Javier. Ahora es tu turno de elegir, le susurró, desvaneciéndose entre la multitud. Su corazón palpitaba descontrolado. ¿Qué camino seguiría ahora, sabiendo que una verdad oscura amenazaba por desatar una tempestad aún más grande? Javier quedó paralizado. La imagen de Ana, siendo llevada en la camilla, estaba grabada a fuego en su mente. El murmullo de la multitud se desvaneció mientras la mujer de la chaqueta oscura se deslizaba más cerca, sus palabras aún reverberando en su cabeza. Ana no es quien dice ser. Mientras los paramédicos se apresuraban a subir a Ana al vehículo, Javier sintió una mezcla de impotencia y miedo. ¡Ana!, gritó, pero su voz se perdió entre el bullicio. Quería correr hacia ella, asegurarse de que estuviera bien, pero la presión en su pecho lo mantenía en su lugar. La mujer se acercó más, ahora casi rozando su brazo. No tienes mucho tiempo. Podrías perderlo todo, incluido ella, insistió. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró Javier, sintiendo que el corazón le latía a 1000 por hora. La mujer bajó la voz y le dijo: Ana es parte de un juego mucho más grande. Un juego que no comprendías. Y tú has sido una pieza sin saberlo. La urgencia en su tono hizo que el estómago de Javier se retorciera. ¿Qué estaba diciendo? Antes de que pudiera seguir preguntando, el sonido de motores rugiendo cortó la conversación. Un SUV negro de ventanas oscuras se detuvo abruptamente cerca de ellos. La puerta se abrió y de ella salió un hombre con un rostro severo, su mirada fija en Javier. ¡Tú!, gritó, señalándolo. Javier sintió que el aire se le escapaba. Fue un instante de confusión. El extraño se acercó, pero sus ojos estaban fijos en la mujer de la chaqueta oscura. ¿Por qué estás aquí?, demandó.
casi gruñendo. Ella sonrió, pero no tenía un aire amable. Solo superviso, no te preocupes. La tensión creció. Javier ni siquiera sabía de qué estaban hablando. ¿Qué sucede?, preguntó, la voz entrecortada por la ansiedad. El hombre tomó aire y se dirigió hacia él. Tienes que salir de aquí. Ellos te están buscando. Antes de que Javier pudiera procesar esas palabras, sintió un tirón en su hombro. Era un grupo de hombres. Vestían de negro, avanzando entre la multitud. Es él, escuchó que uno de ellos decía. El miedo le heló la sangre. «Corre», gritó la mujer de chaqueta oscura, empujándole en dirección opuesta. Javier no lo pensó 2 veces. Comenzó a correr, sus pasos resonando en el asfalto. Detrás de él, los gritos se mezclaban con las sirenas. «Detente», ordenaron. Mientras corría, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué era ese juego del que hablaban? Sabía que necesitaba encontrar a Ana, pero ahora su vida estaba en peligro. Dobló una esquina, se apresuró a entrar en un callejón oscuro, la respiración entrecortada. Ahí finalmente se detuvo a recuperar el aliento, la presión en su pecho casi insostenible. Sacó su teléfono temblando, quería marcar a Ana, pero de repente una voz fría resonó detrás de él. «No te ayudará, Javier». Se volvió en un salto. Era la mujer de la chaqueta oscura, pero ahora había algo diferente en ella. Su expresión era intensa, casi amenazante. Si la buscas, ella también está en peligro. Es un juego peligroso y ya no tienes control sobre nada. ¿Por qué me estás diciendo esto? Javier se sintió acorralado, el sudor corriendo por su frente. ¿Qué es lo que Ana oculta? La mujer se acercó más. Ana no es quien crees que es, y lo peor es que tú tampoco eres quien piensas que eres. Esas palabras cayeron como un rayo en la oscuridad del callejón. Javier sintió que la realidad se desplomaba bajo sus pies. «¿Qué estás insinuando?», balbuceó, con el pulso acelerado. «Si sigues esto, perderás más que a Ana. Perderás a ti mismo y a todos los que amas». Su voz se volvió un susurro mortal. «Te están buscando por ser parte de algo que creías cerrado en tu pasado. Vuelve adelante y descubrirás que no todo es lo que parece». Javier estaba paralizado. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué había ocurrido en su vida que tanto podía temer? ¿Qué era ese oscuro secreto que ahora volvía hacia él como un boomerang? Mientras ella se desvanecía en la sombra, la idea de que su identidad, sus recuerdos, podrían ser solo una fachada lo sacudió hasta la médula. Casado por angustia e incertidumbre, Javier tuvo que decidir: seguir buscando a Ana, arriesgándose a caer más profundo en un laberinto del que no sabía si podría salir, o buscar la verdad sobre sí mismo antes de que fuera demasiado tarde. Javier quedó paralizado. La imagen de Ana siendo llevada en la camilla estaba grabada a fuego en su mente. El murmullo de la multitud se desvaneció mientras la mujer de la chaqueta oscura se deslizaba más cerca, sus palabras aún reverberando en su cabeza. Ana no es quien dice ser. Mientras los paramédicos se apresuraban a subir a Ana al vehículo, Javier sintió una mezcla de impotencia y miedo. «Ana», gritó, pero su voz se perdió entre el bullicio. Quería correr hacia ella, asegurarse de que estuviera bien, pero la presión en su pecho lo mantenía en su lugar. La mujer se acercó más, ahora casi ros. La mujer bajó la voz y le dijo: «Ana es parte de un juego mucho más grande, un juego que no comprendes. Y tú has sido una pieza sin saberlo». La urgencia en su tono hizo que el estómago de Javier se retorciera. ¿Qué estaba diciendo? Antes de que pudiera seguir preguntando, el sonido de motores rugiendo cortó la conversación. Un SUV negro de ventanas oscuras se detuvo abruptamente cerca de ellos. La puerta se abrió y de ella salió un hombre con un rostro severo, su mirada fija en Javier. «Tú», gritó, señalándolo. Javier sintió que el aire se le escapaba. Fue un instante de confusión. El extraño se acercó, pero sus ojos estaban fijos en la mujer de la chaqueta oscura. «¿Por qué estás aquí?», demandó, casi gruñendo. Ella sonrió, pero no tenía un aire amable. «Solo superviso, no te preocupes». La tensión creció. Javier ni siquiera sabía de qué estaban hablando. «¿Qué sucede?»,
preguntó, la voz entrecortada por la ansiedad. El hombre tomó aire y se dirigió hacia él. Tienes que salir de aquí. Ellos te están buscando. Antes de que Javier pudiera procesar esas palabras, sintió un tirón en su hombro. Era un grupo de hombres. Vestían de negro, avanzando entre la multitud. «Es él», escuchó que uno de ellos decía. El miedo le heló la sangre. «¡Corre!», gritó la mujer de chaqueta oscura, empujándole en dirección opuesta. Javier no lo pensó dos veces. Comenzó a correr, sus pasos resonando en el asfalto. Detrás de él, los gritos se mezclaban con las sirenas. «Detente», ordenaron. Mientras corría, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué era ese juego del que hablaban? Sabía que necesitaba encontrar a Ana, pero ahora su vida estaba en peligro. Dobló una esquina, se apresuró a entrar en un callejón oscuro, la respiración entrecortada. Ahí finalmente se detuvo a recuperar el aliento, la presión en su pecho casi insostenible. Sacó su teléfono, temblando. Quería marcar a Ana. Pero de repente, una voz fría resonó detrás de él. «No te ayudará, Javier». Se volvió en un salto. Era la mujer de la chaqueta oscura, pero ahora había algo diferente en ella. Su expresión era intensa, casi amenazante. «Si la buscas, ella también está en peligro. Es un juego peligroso y ya no tienes control sobre nada». «¿Por qué me estás diciendo esto?». Javier se sintió acorralado, el sudor corriendo por su frente. La mujer se acercó más. «Ana no es quien crees que es. Y lo peor es que tú tampoco eres quien piensas que eres». Esas palabras cayeron como un rayo en la oscuridad del callejón. Javier sintió que la realidad se desplomaba bajo sus pies. «¿Qué estás insinuando?», balbuceó, con el pulso acelerado. «Si sigues esto, perderás más que a Ana. Perderás a ti mismo y a todos los que amas». Su voz se volvió un susurro mortal. «Te están buscando por ser parte de algo que creías cerrado en tu pasado. Vuelve adelante y descubrirás que no todo es lo que parece». Javier estaba paralizado. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué había ocurrido en su vida que tanto podía temer? ¿Qué era ese oscuro secreto que ahora volvía hacia él como un boomerang? Mientras ella se desvanecía en la sombra, la idea de que su identidad, sus recuerdos, podrían ser solo una fachada, lo sacudió hasta la médula. Cazado por angustia e incertidumbre, Javier tuvo que decidir: seguir buscando a Ana, arriesgándose a caer más profundo en un laberinto del que no sabía si podría salir, o buscar la verdad sobre sí mismo antes de que fuera demasiado tarde. De repente, el sonido de un disparo resonó en la calle. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia atrás y vio a uno de los hombres de negro caer al suelo, una mancha de sangre brotando en su camiseta blanca. «Sigue corriendo», gritó la mujer de chaqueta oscura, dejando a Javier en un estado de shock. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mientras continuaba su fuga, una idea surgió en su cabeza. ¿Y si esa mujer tenía razón? ¿Y si había algo en su pasado que no recordaba? De repente recordó un viejo clip de video que había visto en su infancia, un momento familiar que siempre había parecido insignificante. La mujer de la chaqueta oscura apareció de nuevo en su mente. El caos a su alrededor se tornó en una niebla de confusión. «¡Ayuda!», gritó, tomando la mano de la mujer que había regresado, pero a medida que la niebla se asentaba, se dio cuenta de algo horroroso. La chaqueta de ella era idéntica a la que llevaba Ana esa misma noche. La revelación le golpeó como un puño en el estómago. «¡Eres tú!», murmuró, con un nudo en la garganta, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La mujer sonrió, una sonrisa que contenía una mezcla de tristeza y desafío. «Es tu elección, Javier, la verdad o la ilusión». Las palabras resonaron y se perdió en la bruma. Todo lo que pensaba que conocía estaba a punto de cambiar para siempre, y la única cosa que podía hacer era preguntarse: ¿quién era realmente Ana? Javier sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. La revelación de la mujer de la chaqueta oscura lo atravesó. «¿Eres tú?», murmuró casi sin aliento. La imagen de Ana siendo llevada en la camilla ahora se mezclaba con la mujer que estaba frente a él.
¿Podía ser posible? La mujer sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. La verdad es más compleja de lo que imaginas, Javier. No sabes nada sobre lo que realmente está pasando. El caos parecía girar en torno a él, como si el tiempo se detuviera. «Dímelo todo», gritó, su voz resonando por el callejón vacío. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, un estruendo lo sacudió. Un coche negro se detuvo de golpe frente a ellos, un SUV imponente. La tensión se cortaba en el aire. La mujer giró en dirección al vehículo y con un gesto rápido se hizo a un lado. «Vete, ahora ellos vienen por ti», dijo apuradamente, sus ojos llenos de urgencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, los hombres de negro volvieron a aparecer, esta vez rodeándolo. Javier, uno de ellos, gritó, acercándose con un aire amenazante. Su mirada era ardiente, como si ya supieran más de él de lo que pensaba. «Eres un traidor, no tienes dónde esconderte». El corazón de Javier se aceleró. «¿Qué? ¿Traidor? ¿De qué estás hablando?» El miedo apretó su garganta. No tenía idea de lo que estaban acusándolo. «Sabes muy bien a qué nos referimos». El hombre se lanzó hacia él, pero en ese instante, un disparo resonó. El sonido reverberó en sus oídos. Una bala había atravesado la noche y ¡pum!, impactó en un guardia a su lado. El caos estalló. La mujer de la chaqueta oscura, que hasta ahora había estado tan cerca de Javier, de un salto se abalanzó hacia el SUV. «¡Métete!», gritó. Sin pensar, Javier corrió hacia el coche, justo cuando la multitud comenzó a entrar en pánico. Se lanzó al interior, justo cuando el SUV arrancó a toda velocidad. Desde la ventana trasera, vio cómo los hombres de negro se dispersaban, algunos tratando de seguir el vehículo, otros ayudando a su compañero herido en el suelo. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier, aún asustado y confundido. La mujer se volvió hacia él. «Lo que descubriste, Ana, tu pasado, todo está conectado. Necesitas saber quién realmente eres». «¿Por qué me hablas así? Solo quiero ayudar a Ana», gritó, sintiendo que su mente empezaba a girar a una velocidad aterradora. Entonces la mujer inclinó la cabeza, y una sombra cruzó su rostro. «Ana no solo no es quien crees, su verdadero nombre es Valeria. Y tú has estado viviendo una mentira». Un frío hielo corrió por las venas de Javier. «Valeria, ¿qué significa eso?». Su voz temblaba. La revelación era demasiado. «¿Qué relación tengo yo con ella?». «Todo», dijo ella, con una intensidad electrizante. «Eres parte de algo que comenzó hace años. Ana no es la única que oculta secretos. Tú también los tienes. Y ese juego del que te hablaba es más peligroso de lo que puedes imaginar». Las palabras nublaron su mente. Sabía que su vida había cambiado radicalmente desde que había empezado con su experimento. ¿A qué se refería con que él también tenía secretos? «¿Qué estás diciendo?». «No tengo». «Silencio, necesitamos hablar rápidamente. El tiempo se acaba». Ella tomó su brazo y lo miró a los ojos. «Si te detienes a pensar mucho, todo se perderá. No solo Ana, Valeria, sino también tú». Un vacío se formó en su estómago. Con cada palabra, el hilo de su realidad se deshilachaba. Recordaba episodios borrosos de su infancia, piezas de un rompecabezas incompleto. ¿Qué papel juego en todo esto? Eras un testigo en su vida anterior. Necesitamos saber si todavía tienes esa conexión. Ella puede estar en peligro y no puede recordar. La organización que te persigue no juega a perder», dijo la mujer mientras el SUV se apresuraba por las calles oscuras. De repente, la conexión que Stora habían compartido, todos los sentimientos que había tenido por Ana, comenzaron a desvanecerse. Las risas, las miradas, todo se torcía en un nuevo contexto perturbador. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué era lo que Ana había ocultado de verdad? Las luces de la ciudad se desdibujaban por la velocidad del vehículo, pero en su mente, la revelación golpeaba como un eco ensordecedor. Si Ana no era quien decía ser, ¿qué esperaba encontrar una vez que la alcanzara? ¿Y si era él mismo el que había estado viviendo una vida falsa? Mientras la mujer continuaba hablando, la certeza se apoderó de Javier. Todo estaba a punto de cambiar de forma incontrolable. Ahora,
Solo queda avanzar y enfrentarte a lo que vendrá. La verdad es implacable, Javier. Lo que descubras podría destruirte o salvarte. El aire se volvió pesado, y con cada palabra, Javier sintió que se acercaba a un precipicio. Una línea muy delgada entre lo real y la ilusión. ¿Lograría encontrar respuestas? ¿O todo lo que había creído conocer se desvanecería entre las sombras? La noche se oscureció más, y en su mente solo resonaba una pregunta. ¿Quién era realmente Javier? Javier sintió que el suelo se derretía bajo sus pies. Las palabras de la mujer de la chaqueta oscura resonaban en su cabeza como un eco terrible. Ana no es quien crees que es. La intensidad del momento se palpaba en el aire, y sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué estaba pasando? El SUV avanzaba a gran velocidad. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventanilla. La mujer lo miró fijamente. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Necesitamos llegar a un lugar seguro. Hay más de lo que imaginas en juego. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, algo inesperado ocurrió. Un ruido ensordecedor como una explosión resonó a su espalda. El vehículo se sacudió violentamente. Javier sintió que su corazón se detenía. Un segundo después, se dio cuenta de que habían sido alcanzados por disparos. La ventana trasera se estrelló en 1000 fragmentos y el cristal voló, brillando como estrellas fugaces. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Javier, sintiendo el pánico apoderarse de él. La mujer se inclinó hacia adelante, intentando cubrirse. «Agáchate», ordenó, mientras el conductor giraba el volante a la izquierda, tratando de esquivar más balas. Todo se movía a una velocidad vertiginosa. Los gritos y el caos de la calle parecían acercarse peligrosamente, como si un monstruo gris se lanzara sobre ellos. De repente, la mujer empujó a Javier hacia el suelo del SUV. «No te levantes hasta que te lo diga», dijo con una firmeza escalofriante. Un golpe retumbó en el vehículo, y Javier pudo sentir el miedo ardiente en el aire. Pero en lugar de permitir que su mente se llenara de pánico, intentó concentrarse. Las palabras de la mujer sobre su pasado, sobre lo que compartía con Ana, se repetían en su ser. ¿Por qué había tantos secretos? Las balas seguían zumbando y de repente una de las puertas del SUV se abrió de golpe. Un hombre, vestido de negro y con una expresión sombría, apareció en el marco. «Bájate, rápido, nos siguen». Javier estaba paralizado. Era un extraño, pero había algo familiar en él. Cuando el hombre lo vio, su mirada se iluminó. «Javier, sigue mi voz», dijo mientras estiraba la mano. «Es ahora o nunca». Sin saber por qué, Javier saltó. La mujer lo siguió rápidamente, y los dos cayeron a la calle al mismo tiempo, el olor de la pólvora y el miedo impregnando el aire. Con un movimiento rápido, el hombre de negro los llevó hacia un callejón oscuro, donde el ruido del tiroteo se desvaneció. Una vez que estuvieron a salvo, Javier miró la cara del extraño y su corazón dio un vuelco. «Eres tú», murmuró, el reconocimiento fluyendo como un torrente. Era su hermano, Miguel, quien había estado desaparecido durante años. La confusión se transformó en asombro. «Miguel, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí?». El rostro de Miguel se tornó grave. «No hay tiempo para explicaciones. Lo que está en juego es más grande de lo que piensas. Ana, Valeria, todo está conectado. Ellos vendrán por ti si no actúas». «¿Por qué me dices esto ahora?». Javier se sentía perdido. La realidad girando a su alrededor. «Te creí muerto». Eso pensaste. Estás en peligro y no solo por ella. Recuerda lo que pasó hace años. Miguel tomó aire profundamente, como si lidiara con un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Ese fuego no fue un accidente. Nunca fue solo un simple juego. ¿Qué fuego? ¿Qué estás diciendo? Pero antes de que Miguel pudiera responder, sirenas comenzaron a sonar a poca distancia, acercándose rápidamente. La mujer de la chaqueta oscura miró hacia el final del callejón con una mezcla de desesperación y determinación. «No queda tiempo. Javier, lo que realmente necesitas saber es que tú y Valeria no son solo un juego de piezas perdidas. Ustedes son el centro,
de todo. Si caen, todos caen. Las palabras de la mujer resonaron en su mente, pero de repente un grito desgarrador rompió el aire. Era Ana, o mejor dicho, Valeria. Javier se giró y su corazón se hundió al ver a varios hombres de negro que habían aparecido al final del callejón. La situación se volvió surrealista y Javier se sintió como si estuviera atrapado en una mala película. «Javier», gritó ella, su voz llenándose de terror, «no te acerques». Pero era demasiado tarde. Miguel se lanzó hacia adelante y en ese instante alguien abrió fuego. Los disparos resonaron y el tiempo pareció detenerse. Javier vio a Miguel caer al suelo, el horror en su rostro. «No», gritó Javier, pero la escena se empañó rápidamente con el eco de las balas. Mientras corría hacia su hermano, su mente se bloqueó. Las revelaciones, la confusión, el miedo, todo estalló en una tormenta de caos. ¿Qué significaba todo esto? Mientras se acercaba a Miguel, una sombra se cernía sobre él. ¿Era el final? ¿Derraparía su mundo otra vez? Las relaciones, los secretos, eran solamente hilos en una trama más grande, y él estaba a punto de ser arrastrado. Y en medio de ese horror, se dio cuenta, la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. Javier sintió que el mundo se desvanecía. La escena frente a él se movía en cámara lenta. El rostro de Miguel yacía en el suelo, una sombra rodeándolo. «No», gritó con todas sus fuerzas, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La imagen de su hermano, su sangre escurriéndose en el pavimento, se grabó en su mente, como una pesadilla de la que no podía escapar. Mientras se abalanzaba hacia Miguel, el tiempo pareció detenerse. Una mezcla de dolor y desesperación lo invadió. Se arrodilló con las manos temblorosas, buscando vida en los ojos de su hermano. «Miguel, por favor, despierta», suplicó, sintiendo cómo el pánico lo envolvía. «Estás bien, eres fuerte». La mujer de la chaqueta oscura miró la escena con una mezcla de horror y determinación. «Javier, no podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir ahora». Su voz sonó como si viniera de lejos, entre el estruendo de sirenas y gritos. Pero él no podía moverse. Las lágrimas amenazaban con caer y cada segundo que pasaba sentía que el mundo se hundía más y más. Miguel respiró profundamente. Un hilo rojo le corría por su sangre, pero su mirada captó la esencia del miedo de Javier. «No, Javi, no». Fue lo único que pudo pronunciar. Su voz era débil, pero clara. «Ellos vienen, todos». De repente la atmósfera cambió. Un grupo de hombres de negro apareció al final del callejón, sus rostros tapados, sus intenciones marcadas. El sudor frío recorrió la espalda de Javier. «Corre, ahora», ordenó la mujer, pero en lugar de moverse, una confusión mayor lo inundó. «¿Qué está pasando?», apenas pudo atinar a preguntar. «Ese fuego, el pasado, tú no sabes lo que eres», gritó Miguel, su voz apenas un susurro, pero en sus ojos había algo más, una luz que iluminaba algo oculto. «Cuidado». Javier no supo a qué se refería, porque justo en ese momento, uno de los hombres disparó al aire. El estruendo resonó y un destello de luz iluminó todo. En un segundo, el tiempo se detuvo. Javier sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Las balas volaban a su alrededor. La mujer de la chaqueta oscura lo empujó, llevándolo a un rincón, buscando cubrirlo mientras la lluvia de balas continuaba. «Tienes que escuchar», le gritó. Pero Javier estaba demasiado aturdido. Las palabras de su hermano comenzaron a mezclarse en su mente. «¿Qué soy? ¿Qué quieres decir?». Pero no pudo obtener respuestas. Un disparo resonó de nuevo, esta vez cerca. Miguel tosió, y Javier lo vio, una sombra gris que se desvanecía antes de sus ojos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una explosión sacudió el callejón, arrojando todo a su alrededor. Los hombres de negro se vieron envueltos en llamas, gritando de horror, mientras Javier y la mujer se protegían de la onda de choque. El polvo cubrió todo, y en medio de la confusión, una figura emergió de entre las llamas. Un rostro sombrío que Javier no podía reconocer. Esa figura se acercó con paso firme.
No hay tiempo, dijo, una voz suave pero llena de autoridad. El futuro de todos está en juego. Era un personaje familiar, pero no podía recordarlo. Soy yo, Javier. Soy tu verdadero padre. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Qué? No puede ser. Era un lío de emociones y la imagen de su hermano y sus secretos giraban en su mente como un torbellino. El hombre hizo un gesto hacia Miguel, que yacía inmóvil. Tu hermano está a salvo por ahora. Tenemos que irnos. Ellos vienen. No, no puedo dejarlo. No puedo dejar a mi familia, gritó Javier, las lágrimas brotando de sus ojos, mientras la confusión le llenaba el pecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no era el momento. Todo estaba diseñado para protegerte. El mundo de Javier comenzó a desmoronarse. Cada pulgada de su ser quería rebelarse contra lo que escuchaba, pero la sensación de que todo lo que había creído estaba en juego lo aturdía. No sé qué creer. Simplemente ven. El hombre extendió la mano hacia Javier, su mirada implacable. Javier sintió un nudo en el estómago. Tenía que decidir rápido, seguir a esta figura en medio de un desastre, una revelación y un secreto devastador, o intentar rescatar la vida de Miguel a expensas de su propio futuro. La escena era caótica, la explosión seguía retumbando en sus oídos, y aunque la decisión pesaba en su pecho, un eco oscuro resonaba. ¿Cómo puedes salvarlos a todos cuando ni siquiera entiendes quién eres? Todo se achicó a una sola pregunta. ¿Qué haría Javier ahora, cuando la línea entre la verdad y la mentira se había desdibujado? ¿Podría encontrar su camino en medio de semejante tormenta de secretos? Estaba en una trampa Javier. La figura de su hermano Miguel yacía inmóvil. La sangre empapaba el suelo y el tiempo parecía no avanzar. La explosión todavía resonaba en su mente. El aire estaba cargado de caos y confusión. La mujer de la chaqueta oscura estaba a su lado, empujándolo hacia un refugio, pero su corazón no podía alejarse de su hermano. «Miguel, despierta, por favor», gritó, las lágrimas surcando su rostro. «Javier, no hay tiempo». La mujer insistió, su voz llena de desesperación. «Tienes que irte, ellos vendrán. No puedes quedarte aquí». Pero en ese momento, un grito aterrador resonó en el aire. «No», exclamó Javier al darse cuenta de que el hombre oscuro que había capturado su atención se acercaba. «No te acerques a él». El hombre sonrió, y la expresión de Javier se congeló en su rostro al reconocer al agente de la organización. Era el responsable de su vida pasada y de la confusión que los rodeaba. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Lo que debía hacerse», dijo el hombre, mientras los otros hombres de negro se reagrupaban a su alrededor. La atmósfera se volvió densa y aterradora. Javier sentía que su mundo se desmoronaba. Tú y tu hermano son piezas clave en un juego que no pueden entender. Y tú, Javier, siempre has sido el objetivo. Las palabras del hombre se sentían como dagas. «No, no, esto no puede estar sucediendo. Necesito a Miguel», gritó, la desesperación apoderándose de él. Pero el hombre ya había movido una mano señalando a sus hombres. «¿A quién quieres salvar, Javier? ¿Al niño asustado que siempre ha estado corriendo detrás de su hermano? ¿O al hombre que puede regresar y tomar lo que es suyo?», dijo, como si todo fuera un juego. Una ráfaga de recuerdos se abalanzó sobre Javier, la niñez y las promesas rotas. Antes de que pudiera contestar, un estruendo resonó detrás de ellos. La mujer lo empujó hacia un lado, justo cuando una ráfaga de disparos perforó el aire a su alrededor. «¡Mierda! ¡Corran!», gritó, y se lanzaron hacia la oscuridad. Mientras corrían, la angustia de Javier crecía. «¿Por qué no me dijiste nada antes, Miguel? ¿Por qué todo este secreto?», le preguntó a su hermano, arrastrándolo del suelo. «Yo, no era mi secreto», murmuró Miguel, respirando con dificultad. «Nosotros, hay algo más grande, Javier, más allá de nuestra familia». Sus ojos reflejaban un peso profundo, como si el mundo sobre sus hombros fuera más de lo que podía soportar. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, un grito resonó de nuevo, y para su horror, una figura conocida salió de la penumbra. Ana, o mejor dicho, Valeria. Su rostro estaba pálido,
sus ojos llenos de terror. «¿Qué has hecho, Javier? Quédate alejado de él», gritó señalando a Miguel. «¿Por qué te importa?», preguntó, su voz quebrándose bajo la tensión. «Pensé que estaba a salvo contigo. Pensé que me amabas». En ese instante, sintió que el mundo colapsaba. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, se desvaneció. «No es lo que crees», gritó Valeria, mientras los hombres se acercaban. «Tú y yo nunca debiste ser parte de esto. Soy quien soy, pero no puedes condenarme. El juego es mayor que nosotros». La revelación lo golpeó, una ola de confusión y traición. «¿Qué estás diciendo? Nunca hay justificación para esto». Su voz se alzó, gritando por respuestas. Pero entonces, un disparo, y todo pareció detenerse. Javier sintió un golpe en su lado, miró hacia abajo, y frío pánico le llenó el corazón al ver el rastro de sangre que comenzaba a brotar. «No», murmuró, mientras Valeria caía de rodillas junto a él, sus ojos plagados de horror. «No, no, no». La imagen de su hermano y Valeria se desdibujaba mientras él se tambaleaba. Una revelación ardía en su mente. ¿Era todo una trampa? ¿Estaba siendo manipulado por aquellos a quienes había querido? Las sirenas se acercaban, el caos lo envolvía, y ahora, con una herida que le ardía como una antorcha y traiciones a su alrededor, se dio cuenta de que esta no era solo una pelea por su vida, era una guerra por su alma. ¿Podría Javier reconstruir lo que le quedaba antes de que todo se desmoronara por completo? La verdad se alzaba sobre él como un muro, y en el fondo, en su corazón, solo podía preguntarse, ¿qué pasaría ahora? ¿Quién era realmente? Javier caía en un abismo de desesperación mientras la balanza de su vida se inclinaba hacia el caos absoluto. La figura de su hermano yacía caído, y el grito de Valeria resonaba en su mente, atrapándolo entre el horror y la confusión. Cada segundo parecía un grano de arena cayendo lentamente en un reloj quebrado. «Miguel», gritó, mientras sus manos temblorosas buscaban a su hermano, el miedo apoderándose de su corazón. «No, Miguel». Las palabras se escaparon de su boca, llenas de profunda angustia. La sangre manaba de la herida, y el rostro de su hermano se iba desvaneciendo, como un eco de una vida que apenas comenzaba a florecer. «Javier, vete», ordenó Valeria, su voz quebrada pero firme. «Ellos vendrán, no hay tiempo». «Yo no te dejaré», gritó Javier en el túnel de desesperación. La angustia comenzaba a nublar su juicio. De repente, un estallido sacudió el aire, y los hombres de negro se acercaron, ojos fríos y miradas implacables. Valeria se movió, empujándolo hacia un lado. «Corre», exigió, y Javier se dio cuenta de que no podía quedarse. La imagen de su hermano yaciendo allí, cada vez más borroso, le partió el alma. Como un relámpago, tomó la mano de Valeria y salió corriendo, sintiendo que el universo se tambaleara a su alrededor. Mientras se precipitaban por las calles, el eco de los disparos resonaba tras ellos. Javier estaba completamente sumido en un caos de emoción. «¿Quiénes son? ¿Qué me has ocultado realmente?», le lanzó a Valeria tratando de entender. «¿Por qué me has arrastrado a esto? Es complicado. No solo eres un objetivo, eres parte de algo más grande, algo que no comprendes», respondió ella con respiración agitada, su mirada llena de determinación. «Algo que podría determinar el futuro de todos». «Pero ahora no importa, tenemos que encontrarte un refugio». El pánico se adueñó de Javier, pero encontró una chispa de esperanza. «¿Un refugio? ¿Qué queda de mí y Miguel? Necesito ayudarlo». Su voz se quebró. «Ya no podemos», le dijo Valeria, con tristeza. «Debes creerme. Si no conseguimos salir, perderemos mucho más que a Miguel». Mientras avanzaban, el caos de la ciudad se desvanecía, invisibles tras las sombras. Javier se dio cuenta de que se aferraba a Valeria, como si ella representara una luz en medio de la oscuridad. Su conexión aumentaba, como si sus almas hubieran pactado algún tipo de unión. «¿Qué eres? ¿Qué nos une?», preguntó en voz baja, sus ojos buscando respuesta. Valeria respiró hondo. «Eres un puente entre dos mundos, Javier. Tu vida, mis secretos, todo está entrelazado. Necesitamos encontrar a alguien que te explique la verdad. Solo así podremos salvar a Miguel.
Javier sintió que su corazón se aceleraba. Cada paso que daban hacia la verdad era como atravesar un bosque espeso de dudas. Finalmente, se detuvieron en un viejo edificio, escondido entre sombras. «Aquí es donde podremos hablar con él», dijo Valeria, su voz ahora tranquila pero temerosa. Mientras entraban, Javier sintió cómo la tensión se disipaba momentáneamente. El ambiente era tenso, y en el aire se sentía el frío de secretos sostenidos demasiado tiempo. En el centro, una figura enigmática apareció de las sombras. «Javier, Valeria», dijo el hombre con una voz profunda y resonante. «Ha llegado el momento de enfrentar todo. La verdad te liberará, pero también podría destruirte». Mientras se interrogaban y se revelaban viejos secretos, el sonido de sirenas se acercaba. Javier miró hacia Valeria, sintiendo la presión interna del cambio. «¿Estamos listos para esto?», preguntó. Ella le sonrió con urgencia, y en ese momento, una determinación renovada llenó el aire. «No hay vuelta atrás. Todos estamos a punto de entrar en un nuevo capítulo, uno que desdibujará la línea entre el bien y el mal. Estamos juntos en esto». De repente, una explosión resonó afuera. El edificio tembló, y Javier sintió que su vida ya no sería la misma. Pero al mirar la cara de Valeria, se dio cuenta de que había un camino por delante, oscurecido pero lleno de luz. Mientras se preparaban para enfrentar su destino, Javier decidió que viniera lo que viniera, no se rendiría. La conexión que había descubierto, el amor entre las sombras, había despertado algo dentro de él. Te dejo con esto. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas como tú descubran esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido increíble. Tienes lo que se necesita para ser parte de